Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy les traigo un tema que créanme los va a dejar con la boca abierta, con esa chispa de intriga que tanto nos gusta aquí. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando dos estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman coinciden, especialmente en un escenario? Pues bien, prepárense porque la reacción de Can Yaman ante Demet Özdemir en el escenario es algo que sin duda les dejará sin aliento. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en este fascinante momento. Y antes de que nos adentremos en los detalles que estoy seguro les encantarán, no olviden darle ese botoncito de suscribir si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes historias. Ahora hablemos un poco del contexto, porque cada detalle suma a la magia. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, conocida por su carisma y su increíble presencia escénica. Y por otro lado, Can Yaman, el galán turco que ha deslumbrado a millones con su actuación y su magnetismo. Ambos figuras prominentes del mundo del entretenimiento con una base de fans enorme y una química que, como espectadores, hemos podido sentir en pantalla en numerosas ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando esta química trasciende la ficción y se manifiesta en un evento en vivo, en un escenario, bajo los focos, con miles de ojos puestos en ellos? La anticipación por sí sola ya es eléctrica, ¿verdad? La situación que estoy a punto de relatar ocurrió en un evento, podríamos decir, de gran relevancia en el panorama social y del espectáculo. No se trataba de una grabación de una serie o una película, sino de un evento real, público, donde las emociones y las reacciones son mucho más espontáneas y palpables. Imaginen la escena, un escenario majestuoso, luces parpadeantes, una audiencia expectante esperando la aparición de sus ídolos. Y de repente emerge ella, Demet Özdemir, radiante, deslumbrante con esa energía que la caracteriza. La multitud estalla en aplausos y vítores. Pero la verdadera magia, la que capturó la atención de todos, sucedió al otro lado del escenario. Can Yaman, quien se encontraba presente en el mismo evento, ya sea como invitado, presentador o parte del público, observaba la entrada de Demet. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. No se trata de un simple saludo o un gesto formal. Lo que se percibió, lo que captaron las cámaras y lo que miles de fans comentaron en su momento, fue una reacción genuina, profunda, que iba más allá de la cordialidad habitual. Imaginen a Can de pie, quizás en medio de otras celebridades, pero su mirada se centra. Su expresión facial cambia sutilmente, pero de forma inconfundible. Los ojos de Can Yaman, esos ojos que tantas veces hemos visto interpretar emociones complejas en la pantalla, se iluminaron, se abrieron un poco más, con una mezcla de sorpresa, admiración y quizás, un toque de nostalgia o incluso esa chispa de lo que pudo haber sido. Las cámaras, siempre atentas a estos momentos, captaron esa mirada. Y lo que vimos fue una expresión que hablaba volúmenes. No fue una sonrisa forzada ni un asentimiento indiferente. Fue una reacción que parecía emanar de lo más profundo. Algunos testigos y seguidores describieron su reacción como un casi congelarse, como si por un instante el mundo a su alrededor se desvaneciera y solo existiera la imagen de Demet en ese momento. Otros señalaron una leve sonrisa que se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de picardía, sino de aprecio, de reconocimiento. Y lo más intrigante es cómo su postura corporal pareció cambiar. Quizás se enderezó un poco más, o sus hombros se relajaron en señal de comodidad y familiaridad, a pesar de estar en un evento público. Es importante recordar la historia que une a Demet Özdemir y Can Yaman. Fueron protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus. Su química en esa serie fue tan palpable, tan magnética, que millones de fans alrededor del mundo se enamoraron de su pareja en pantalla. Se generó un fervor inmenso, y muchos desearon que esa relación trascendiera la ficción. Si bien en la vida real sus caminos tomaron direcciones diferentes, el impacto de su trabajo juntos, de esa conexión que crearon para la pantalla, perdura. Y es precisamente ese recuerdo, esa conexión previa, lo que hace que la reacción de Can en este escenario sea tan comentada y analizada. Cuando vemos a Can Yaman reaccionar de esa manera ante Demet Özdemir en el escenario, no solo estamos viendo a dos actores talentosos coincidir. Estamos viendo la manifestación de una historia compartida, de un éxito compartido, de una conexión que, aunque sea en el ámbito profesional, dejó una huella. Es como si por un instante la pantalla se hubiera hecho presente en la vida real.
Es la confirmación de que la energía que transmitían en Erkenc y Kus no era solo actuación, sino también una especie de afinidad genuina. Para los fans de la serie, este momento es oro puro. Es la confirmación de que a pesar de las realidades de la vida y las carreras individuales, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siguen ahí. Es un guiño a esos años en los que juntos nos hicieron soñar, reír y suspirar. La reacción de Kan no fue solo un momento, fue un eco de todo lo que representaron para tantos espectadores. Fue un recuerdo vívido de su tiempo juntos, de la magia que crearon. Podemos especular, por supuesto. ¿Qué pensaba Kan Yaman en ese preciso instante? ¿Estaba recordando alguna escena en particular? ¿Estaba admirando la forma en que Demet ha crecido como artista? ¿O simplemente estaba disfrutando de la energía positiva que ella desprendía? Lo fascinante de estos momentos es precisamente esa ambigüedad, esa invitación a la interpretación. Pero lo que es innegable es que la reacción fue sincera. No hubo artificio. Fue un destello de algo real. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron con este suceso. Miles de comentarios, memes, análisis detallados de cada expresión facial, de cada movimiento. Para los Yamandems fue un regalo inesperado. Un recordatorio de por qué amaron tanto su dinámica en Erkencicus. Se discutió sobre si era una reacción de admiración profesional, de cariño de compañeros de trabajo, o si había un trasfondo emocional más profundo. Y es precisamente esa conversación, esa especulación, lo que hace que estos eventos cobren vida en el universo de los fans. Este tipo de momentos también nos recuerdan el poder de las conexiones humanas, incluso en el mundo glamuroso y a menudo superficial del espectáculo. Demuestra que detrás de las cámaras y los personajes, hay personas con sus propias historias, sus propios recuerdos y sus propias formas de reaccionar ante quienes han compartido momentos significativos en sus vidas. La forma en que Kan Yaman miró a Demet Özdemir en ese escenario es un testimonio de que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que generan un impacto tan grande, dejan una marca imborrable. Y es que, seamos honestos, la química que Demet y Kan tuvieron en Erkencicus fue algo especial. Fue esa mezcla perfecta de comedia, romance y la chispa que solo unos pocos actores logran capturar. No es de extrañar que al verla de nuevo en un contexto similar, en un escenario público, esa conexión, o al menos el recuerdo de ella, resurgiera de una manera tan visible. La reacción de Kan Yaman fue en esencia, un reflejo de la profunda conexión que el público también sintió con ellos como pareja. Pensemos en la presión de estar en un escenario, bajo los focos, con una audiencia masiva. En esos momentos las reacciones más auténticas son las que más resuenan. Y la reacción de Kan fue, sin duda, una de esas. No se trató de una actuación planeada, sino de un instante capturado, un reflejo de lo que estaba sintiendo en ese preciso momento. Y lo que sintió fue algo que llamó la atención de todos, algo que hizo que sus seguidores se emocionaran y que la comunidad de fans se llenara de esperanza y nostalgia. En resumen, la aparición de Demet Özdemir en ese escenario fue un evento en sí mismo, pero el hecho de que Kan Yaman estuviera presente y su reacción posterior, esa mirada que lo dijo todo, elevó el momento a otra categoría. Fue un instante que demostró que a pesar de las trayectorias profesionales distintas, el respeto y la admiración mutua, y quizás ese recuerdo de una química inolvidable, siguen presentes. Fue un recordatorio para todos nosotros, los fans, de la magia que crearon juntos y de cómo, a veces, los gestos más sutiles pueden tener un impacto tan grande. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Un vistazo a ese momento que dejó a muchos sin aliento. Espero que hayan disfrutado de esta historia y de mi análisis tanto como yo disfruté contándola. Siempre es un placer compartir estos momentos y estas reflexiones con ustedes. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y este fue, sin duda, una de ellas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron este momento? ¿Qué les pareció la reacción de Kan Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de la admiración profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me fascina leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son lo que hacen que este canal cobre vida. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Kan Yaman, para que todos podamos revivir este emocionante momento juntos.
Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrán perdérselo viene. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho y sigan soñando. Adiós.